Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Vive tu Museo. Esta tarde continuamos la presentación de los templos doctrineros de Boyacá. La semana pasada presentamos los templos declarados monumentos históricos. Hoy conversaremos sobre otros templos, los que están y los que ya no están. Comentaremos sobre las ruinas de los templos poco conocidas, imágenes inéditas, algunas declaradas Patrimonio Histórico de la Nación. Henry Neiza, historiador e investigador nacido en Cucaita, Boyacá, ha recorrido su departamento documentándolos. Él nos contará sus orígenes, dónde están, cuál es su valor histórico y cultural, la cronología, sus características arquitectónicas, las remodelaciones, unas más afortunadas que otras, los maravillosos retablos y murales, entre otras cosas. Presentemos nuevamente a Henry. Estudió artes plásticas en la Universidad Pedagógica de Tunja, conservación y restauración del patrimonio arquitectónico en la Universidad Gran Colombia en Bogotá, administración pública en la ESAP de Tunja, una especialización en gestión cultural y comunicación en Flaxo, UNESCO, Buenos Aires, una maestría en historia, geografía y ciencias políticas, una maestría en historia universal en la Universidad Cardenal Herrera, Granada, España, y es doctor en historia de la Universidad Filo-Bizantina de Miami. Entre sus publicaciones encontramos el álbum turístico de los monumentos nacionales de Boyacá, Patrimonio Cultural Inmaterial de Almeida, igualmente de Macanal, Historia Colonial del Pueblo de Indias, Pore, Bicentenario 1818-2018. Poblaciones de la provincia de Tunja a través de los archivos coloniales y Camine le cuento, los caminos y puentes importantes que conducían a la ciudad de Tunja, publicado en el año 2021. Ha recibido premios como el primer puesto del concurso bicentenario Héroes y Heroínas del Valle de Tenza, Premio Nacional de Historia Ateneo de Carora, Guillermo Morón del estado de Lara en Venezuela. Entre sus condecoraciones figuran Fray Tomás de Grijalva del Orden del Sol de Oro del municipio de Cucaita, la condecoración Inocencio Chicá del Ejército Nacional de Colombia, medalla Ateneo de Carora, Guillermo Morón del estado de Lara, Venezuela. Y también ha recibido distinciones. Es miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS de Colombia, miembro correspondiente de la Academia Boyacense de Historia, miembro de la Mesa Sectorial del Patrimonio Cultural y miembro correspondiente de la Academia Boyacense de la Lengua. Bienvenido, Henry. Es un placer tenerte de nuevo con nosotros en otro programa de Vive tu Museo. Buenas tardes, un saludo para todos nuestros asistentes y para la Fundación Festival Internacional de Historia. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y con el público que nos acompaña estos tesoros arquitectónicos coloniales. Henry conversará con Elvira Cuervo de Jaramillo, gestora de nuestro programa Vive tu Museo. Elvira ha sido diputada, representante de la Cámara, ministra de la Cultura en el 2006, directora del Museo Nacional y embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas. Bienvenida, Elvira. Mil gracias. Muy contenta de estar de nuevo aquí oyendo a Henry, porque de verdad hay tanta cosa desconocida que nos va a contar y que nos ha contado. Y también estoy realmente impresionada del descuido que hemos tenido los colombianos con nuestro patrimonio inmueble. Ya lo verán los que nos están oyendo y viendo el horror que ha pasado en un departamento como Boyacá, pero me imagino que en los Santanderes, en la costa atlántica, y aquí mismo en Cundinamarca ha sucedido lo mismo. Bienvenido, Henry, y Luis Fernando, Osvaldo, y Marielita, que también nos ha
enseñado muchísimo sobre la historia de Boyacá. De tal manera que bienvenidos todos y arranquemos. También nos acompaña Mariela Vargas. Mariela es miembro de la Fundación Festival Internacional de Historia y promotora de su programa Vive tu Museo. Bienvenida, Mariela. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes y como bien decía nuestra gestora Elvira Cuervo, pues estamos todos deseando conservar estos tesoros, aunque sean ruina ahora. Contenta de estar aquí participando con nuestro gran Henry Neisa estos conocimientos. Muchas gracias. Querida audiencia, ustedes podrán hacer sus preguntas por la plataforma Zoom y por Facebook. Nuestro invitado responderá al final de su presentación. Elvira y Mariela tienen la palabra para moderar este encuentro. Bueno, la vez pasada los que estuvieron acá pudieron oír a Henry, que es un erudito en las cuestiones de Boyacá, y seguramente en el futuro nos irá también a hacer descubrimientos sobre otros departamentos, sobre esto de los templos doctrineros. Yo decía la vez pasada que el único que conozco de verdad es el de Sutatausa aquí en Cundinamarca, que tiene varios de los componentes de lo que vamos a ver. Sin embargo, hay aquí unos templos realmente maravillosos, realmente fantásticos, que si uno tuviera años vida por delante, yo organizaría unos tours no para ver grafitis pintados en las paredes de Bogotá, sino unos recorridos por los templos doctrineros y por los templos en general del departamento de Boyacá. Van a ver ustedes las maravillas que vamos a encontrar en esta nueva presentación de Henry. Te escuchamos, Henry. Nuevamente, muy buenas tardes. Entonces, bienvenidos a este recorrido por parte del territorio boyacense. Entonces, primero vamos a hablar un poco de las características de los templos doctrineros y decir pues que los templos doctrineros son de construcción colonial de finales del siglo XVI, comienzos del XVII, aunque debido a la demora en la expansión por el territorio de los doctrineros y de los mismos conquistadores, pues hay algunos que son del siglo XVIII. Lo que caracteriza a los templos doctrineros, pues es que tienen un soportal o antilla, se ingresa a la nave y encuentra uno a los pies de la nave el coro, la capilla, en algunos casos, algo toral, que es el que divide ese espacio entre la capilla y lo que es el presbiterio. En la cabecera de esa nave, a la derecha o a la izquierda, la sacristía. A los pies, o sea, al lado de la fachada, encontramos también, ya sea a la derecha o a la izquierda, el baptisterio y al otro costado la espadaña o el campanario. Además, pues tienen también atrio y algunos de ellos pues tienen el pretil, que es ese muro que delimita ese atrio. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un alzado. Precisamente este corresponde al alzado del templo doctrinero de Otenga. Y vemos lo que es el atrio, la antecapilla, el espacio del baptisterio, a la derecha la espadaña, de 3 ojos, que como explicaba la vez pasada, pues eso tiene todo un significado, y es arriba el Padre, y las dos de abajo, Hijo y Espíritu Santo. Luego la nave, y a la derecha, en este caso, en la parte de atrás, la sacristía. Otra de las características, pues, es que la estructura de la cubierta es a 2 aguas, y el sistema constructivo es el de par y nudillo. También hay una característica especial de esos templos, y es la construcción de los estribos o contrafuertes, pues que obedecían a un concepto técnico, y era pues ayudar a sostener esos muros tan largos que tienen esos templos.
Habíamos dicho que los historiadores de arquitectura, pues, habían denominado esto como los conjuntos doctrineros. Sin embargo, pues no habían establecido una cronología de esos elementos. Entonces yo hablaba que a partir de 1556 aparece el primer elemento de los conjuntos doctrineros, que es la cruz atrial, o que en algunos casos también apareció fue el rollo, que el rollo era una columna en el centro de la plaza, que se instalaron hacia 1556 después del Sínodo Diocesano de Santa Fe, que es cuando asignan en propiedad los primeros curas para las encomiendas. Luego ese periodo de 1595 a 1606 es el de la construcción de los templos doctrineros. Posterior a eso viene el de la casa cural. Una vez construido el templo, se comenzaba la construcción de la casa cural, y hacia 1636, cuando Fray Cristóbal de Torres instaura la devoción de la fiesta de Corpus Christi, a partir de ese momento se empiezan a construir unas pequeñas capillas en las 4 esquinas de esa plaza, a las que con el tiempo pasaron a denominarse capillas posas. Digamos que esa sería la cronología de lo que son los conjuntos doctrineros. Bueno, aquí tenemos nuestro primer ejemplo, es las ruinas del templo doctrinero de Baganique, construido hacia 1600, y pues Baganique era un pueblo que quedaba en inmediaciones de Ramiriquí y el actual Genesano. Este pueblo desaparece por falta de indios tributarios. Su territorio queda en jurisdicción de Ramiriquí y actualmente es territorio del municipio de Genesano, es una vereda de Genesano. La siguiente. Y aquí tenemos uno de los que ya no nos acompaña, de los que ya no existe, que es tal vez uno de los primeros templos que se construye, que es del año 1586, que es el templo doctrinero de Boavita. Boavita fue el primer pueblo que se fundó como pueblo de indios en ese año de 1586, el 6 de enero. Desaparece este templo a mediados del siglo pasado, pues para dar paso a una construcción neogótica, si podemos llamarlo de esa manera. Era el templo doctrinero del municipio de Boyacá, ordenado a construir por Luis Enríquez en 1602, y su constructor fue Juan de Ortega, quien lo levantó o lo terminó en 1614. Hacia mediados del siglo pasado también lo demuelen para hacer una construcción neogótica que pasa casi 70 años aún no concluye. Desafortunadamente, pues perdimos este gran ejemplo. Se sabe que este pueblo tuvo capillas posas y tuvo cruz atrial. Hay una fotografía que así lo demuestra. Y este que por suerte aún está en pie es el templo doctrinero de Busbanzá, ordenado por Luis Enríquez en 1601 y construido por Cristóbal de Morales en 1608. Tal vez es uno de los 3 mejores ejemplos que se conserva porque tiene una estructura de la cubierta completamente original, además muy curiosa. Ya veremos la fotografía. Y digamos, como dato particular, este es el municipio en extensión, este es el municipio más pequeño de Colombia y es el municipio o el pueblo con menor población de toda Colombia. La siguiente, por favor. Entonces, aquí observamos la nave, en este caso, pues no tiene arco toral, pero observemos en la parte superior de la fotografía esa estructura de esa cubierta con esos pares y nudillos que completamente retorcidos, seguramente que en su momento el constructor no tuvo más opciones que acudir a las maderas de la región, y pues esto era lo que le brindaba precisamente este medio. Miremos también los tirantes, que son esos maderos que atraviesan la nave, que también tienen unos vaivenes supremamente curiosos.
pero que de alguna manera este es un ejemplo de la calidad de las obras que se hizo en la época colonial, porque por más de que no tengan la rectitud, esos maderos, tanto los pares y los nudillos como los tirantes, pues se han conservado, y pues después de más de 400 años el templo sigue en pie. Además está muy bien conservado. La siguiente, por favor. Y esta que era una capilla bellísima, que estaba, bueno, que fue declarada un monumento nacional en el año 2004. Pues desafortunadamente la demolieron para construir en ese predio un colegio. Era uno de los ejemplos más bellos, y observemos que la espadaña, aunque se encuentra a la izquierda, pues guarda una similitud bastante interesante con la de Sáchica. Y aquí tenemos el templo doctrinero y convento de un pueblo que se llamaba Chámeza. Bueno, el sector aún se llama Chámeza, pero el pueblo se llamaba Chámeza, que es lo que hoy día corresponde a los terrenos donde está ubicada la siderúrgica Paz de Río. Este pueblo Chámeza es agregado en el año 1602 a Nopsa, para fundar Nopsa precisamente, y es de construcción del año 1732. La siguiente, por favor. Y esta es uno de los ejemplos, digamos que tardíos de la arquitectura colonial religiosa, que es la de Chinavita, muy famoso porque pues aquí comienzan a venerar a la Virgen del Amparo de Chinavita, y digamos que hasta finales del siglo pasado fueron muy famosas sus romerías a este lugar. La siguiente. Este es el templo doctrinero de Chiscas, que digamos que sirvió como de transición para culminar el proceso de evangelización en este pueblo Chiscas, debido a que su localización original, que ya veremos en las siguientes diapositivas, pues en el lugar ocurrió un deslizamiento y deciden trasladar el pueblo y ubicarlo en este lugar donde se encuentra actualmente. Por suerte, la siguiente. Por suerte, bueno, este es el interior, y ahí observamos, digamos que en un segundo plano, lo que es el arco toral. Este falso techo, pues por supuesto, no es original, al igual que esa decoración que le hicieron en el Zócalo. El retablo, pues es un retablo colonial, y este es el templo doctrinero de lo que actualmente se llama Las Mercedes, pero que esta era la localización original de Chiscas. Se conserva, por suerte, ocurre ese deslizamiento, curiosamente no se sigue afectando el terreno. La siguiente. Y se conserva aquí muy este templo doctrinero. Además, es bastante interesante, y ojalá los que puedan algún día visiten las ruinas de este pueblo. No llamemos ruinas porque finalmente se detuvo el deslizamiento y no siguió, digamos, afectando tiendas. Es bastante interesante visitar este pueblo porque sus calles son empedradas como Villa de Leyva, y además la calle principal, la que da al frente de la iglesia, aún conserva la acequia con sus respectivas derivaciones del acueducto para la casa. Es decir, este conserva tal vez uno de los primeros acueductos de un núcleo urbano, y me parece que eso es supremamente interesante. Además, conserva el edificio, la casa de una hacienda ahí dentro del mismo pueblo. Y esto es lo poco que queda de las ruinas del templo doctrinero de Chitagoto, que fue ordenado a construir por Luis Enríquez en 1602. Sucedió exactamente lo mismo, problemas geológicos, entonces deciden trasladan el pueblo y lo fundan
con el nombre de La Paz. Se equivocan nuevamente en la localización de ese pueblo de La Paz y deciden que hay que trasladarlo, trasladan el pueblo y es lo que actualmente conocemos como Paz de Río. La siguiente, por favor. Y esta era, ya no existe el templo doctrinero de Chitaraque, que es del año 1617. Observemos nuevamente esa espadaña con sus 3 ventanas o 3 ojos, el tema del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pues aquí un aspecto bien interesante y es la salida de una misa, ¿no? La siguiente. Aquí la del pueblo de Ciénega, pues es también tardía y en este momento pues esta fotografía que es de las más antiguas que he conseguido, pues ya tiene algunas reformas, ha sido bastante modernizado. La siguiente. Y aquí es tal vez de los pocos templos doctrineros la imagen de los pocos templos doctrineros que se conservan del occidente del departamento. Este es del municipio de Copper. Tampoco ya no existe. Desafortunadamente, en estas regiones donde, digamos que producto de la minería hay bastante dinero, entonces es donde menos se conserva, precisamente porque la gente tiene la concepción de que hacer cosas modernas, edificios modernos y acabar con todo lo antiguo es sinónimo de progreso, y creo que pues están bastante equivocados en esa mirada. La siguiente. Aquí tenemos la del templo de Corrales, que tampoco ya no existe. Desafortunadamente vemos un templo bastante largo, con campanario, y ahí se alcanza a observar a la derecha de la entrada el espacio del baptisterio. La siguiente. Y este era el templo doctrinero de Duitama, ordenado por don Luis Enríquez en 1602, que se demolió también a comienzos del siglo pasado para construir una catedral. Y es el mismo concepto, ¿no? Empieza Duitama, digamos que a tener una opulencia económica, se empiezan a crear empresas a mediados del siglo pasado, y todo esto contribuye a que la gente quiera modernizar y hacer construcciones vetustas para demostrar de alguna manera poder. Y me parece que perdimos una gran oportunidad de disfrutar de esas construcciones coloniales. Y aquí esta de 1821, que es del pueblo del Espino. Y como dato curioso, pues bueno, ahí hacia el centro de la fotografía vemos el espacio del baptisterio, su campanario, y tal vez el dato curioso de este templo es que cuando quienes vieron la novela La Pola o quienes han leído la historia de La Pola o de Policarpa Salabarrieta, recordarán que para capturarla utilizaron como señuelo a su hermano Viviano Salabarrieta, que era un niño. Este personaje, después de la captura y fusilamiento de la Pola, se vincula al ejército patriota, hace toda la campaña libertadora de 1819, y una vez culmina, hace sus estudios para sacerdote, se ordena, y su primera parroquia fue precisamente la de Toca, que ahorita miraremos más adelante, y su segunda parroquia es la del Espino, y es él quien ordena la construcción de este templo. Estas son las ruinas del templo doctrinero de Gachantiva, ordenado a construir por el visitador Lesmes de Espinosa Saravia en 1617, y por temas de falta de agua deciden trasladar el pueblo y pues queda abandonado. Estas ruinas están hoy día tal cual muy cerca de Villa de Leyva.
para los estudiosos de los sistemas constructivos coloniales, me parece que este es un ejemplo muy interesante porque tiene algunos muros en piedra, otros en tapia, tiene ladrillo cocido, tiene adobe también, y pues se puede apreciar perfectamente las dimensiones del templo y de lo que era la plaza y de algunas construcciones que aún queda parte de sus muros. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos lo que era el templo doctrinero de Gámeza, insisto nuevamente en cómo seguían los parámetros. Aquí observamos su espadaña de 3 ventanas, su antecapilla, encima de la portada la ventana coral, y también fue demolido a mediados del siglo pasado para levantar ahí una iglesia neogótica. Aquí tenemos el de Garagoa, que también se demuele para levantar toda una catedral casi ahí. Y pues, insisto, nos privaron de conocer estas maravillas. Ahí alcanzamos a observar hacia el centro de la fotografía lo que era la espadaña, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí tenemos uno de los primeros templos también que se construyeron, los primeros templos doctrineros, que es el templo doctrinero de Iguaque. Es un pueblo que desaparece hacia 1880 debido a que se incendia y el pueblo queda abandonado. Estas son las ruinas del templo, así están actualmente. Posteriormente, hacia 1860 más o menos, se funda a unos 3 kilómetros de este sitio, se funda el nuevo pueblo que hoy día se llama San Pedro de Iguaque. La siguiente, por favor. Y este es el templo doctrinero de Iza. Digamos que el dato curioso de este templo es que una pareja de habitantes de este municipio, sin hijos y ya en su senectud, sin tener a quien dejarle la herencia, entonces deciden que quieren hacerle una fachada moderna al templo, contratan un arquitecto y demuelen la fachada colonial y demandan a construir esta. Por suerte, alcanzamos a ver ahí hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, de la imagen, la espadaña, que, insisto, son muy similares a la de Sáchica y a otras que hemos visto en nuestro recorrido pasado y en el de hoy. Pero interiormente conserva sus espacios, incluso en uno de sus muros está una piedra grabada con el nombre de la encomendera que mandó a hacer la obra. Y este es el de Genesano, también es de finales del siglo XVIII. Ese era su aspecto de la fachada. Desafortunadamente, en un sismo bastante fuerte que hubo en 1853 y que afectó cerca de 33 templos, pues este fue uno de los afectados, y entonces ahí le reforman toda la fachada y le hacen una con 2 torres como está actualmente. La casa de la esquina, que era la casa la casa fundacional de la alcaldía municipal, aún se conserva tal cual. Es un pueblo bastante interesante que valdría la pena visitarlo, pero además porque tiene otra connotación histórica, y es que este pueblo fue fundado por Andrés María Gallo, que es uno de los curas, hijo de la persona que lideró todo este tema de la confección de las camisas en la ciudad de Tunja para el ejército patriota, y es Andrés María Gallo el que va a llevar esa remesa de camisas hasta el cuartel general de Tasco. Este es el templo doctrinero era el templo doctrinero de la capilla. Desafortunadamente no existe, no nos acompaña. Observemos como todas las portadas, las entradas de acceso al templo rematan en arco de medio punto, y todas tienen sobre esa portada una ventana que es la que se llama la ventana coral.
La siguiente, por favor. Este es de labranza grande con la fachada reformada. No sé si por suerte o de pronto conocían la norma o la instrucción para la fábrica de iglesias, pero a esta le dejan sus 3 ventanas, ¿no? Además de su ventana coral. La siguiente, este pueblo queda en la provincia de La Libertad, que es hacia el norte del departamento, y hace parte de los pueblos de la campaña libertadora. Estas son las ruinas del segundo, digamos que es el segundo ejemplo de templos doctrineros que tenemos en el occidente de Boyacá, y es el pueblo de Maripí. Así se encuentran tal cual. Como decía la doctora Elvira, quisiera uno llegar y encontrar esas piedras limpias y no llenas de grafitis o pintadas, porque pues me parece que desvirtúan por completo lo que es la arquitectura colonial de la época. La siguiente. Y aquí tenemos una maqueta de lo que fue el templo doctrinero de Mongua. Mongua pues es un pueblo que tiene, para mí, tiene una importancia bastante grande, y es que esta era la encomienda de Francisco Salguero. Francisco Salguero y su esposa, después de varios intentos de que no pudieron tener hijos, deciden que el producto de la encomienda de Mongua deciden destinarlo a la construcción del convento e iglesia de Santa Clara la Real en Tunja. Y digo que es muy importante porque pues es allí donde se enclaustra Francisca Josefa del Castillo y donde escribe toda esa producción literaria tan interesante. No nos acompaña, pero bueno, aspiro a pronto poder visitar el sector rural de este municipio, donde se tienen noticias de que hay otros 2 templos doctrineros coloniales. Y estas son las ruinas del templo doctrinero de Monquirá, ordenado por Luis Enríquez en el año 1600. Monquirá era un pueblo hasta el año 1778, cuando su población es agregada al pueblo de Cachantivá, que acabamos de ver las ruinas de ese templo. Esta es la tierra natal del prócer de la independencia, Juan José Neira, que participó en toda la campaña libertadora, incluso después siguió prestando sus servicios a la patria hasta 1825, si mal no estoy. Esto está muy cerca de Villa de Leyva, está entre Villa de Leyva y Santa Sofía, y está ahí sobre la vía que conduce a Santa Sofía, de manera que es muy fácil visitarlo. La siguiente, que es otra vista de este templo, está pues, para la referencia, pues también está muy cerca del fósil. Entonces creo que quienes vayan a Villa de Leyva pueden hacer todo un tour fantástico de visitar estas ruinas, además de la parte arqueológica. La siguiente. Bueno, este es el templo doctrinero de Morcote, del año 1700. Morcote era un pueblo independiente, muy importante para todo el tema de la colonización y de la evangelización de perdón. Decía, perdón, decía que era un pueblo muy importante para el tema de la colonización de los llanos orientales, porque este es el último pueblo que está en la parte del páramo. La siguiente, por favor. Este es el interior de esta iglesia, entonces miremos cómo aquí ya un poco, esto ya está en clima cálido, entonces cómo cambia un poco la estructura de la cubierta. Tiene tirantes sencillos, no dobles como
los templos doctrineros de clima frío, y observemos que el retablo pues ya no está hojillado como nuestros templos de los pueblos cercanos a Tunja, sino que simplemente le dejan la madera a la vista. La siguiente, por favor. Este es el de Nopsa, que aunque tiene una fachada completamente modernizada, pues detrás está toda la construcción colonial. El siguiente. Y este es el templo doctrinero de Otengá, donde se venera precisamente la Virgen de la O. Fue ordenado a construir en 1602 por el oidor Luis Enríquez, y el maestro de obra, el alarife, fue Juan de Ortega, quien la construye en 1616. Esta espadaña es prácticamente igual a la de Sáchica, si tenemos en cuenta pues que estuvo encomendada a la misma religión, que eran los carmelitos. Y digamos que lo importante de este templo, la siguiente, es que la imagen de Nuestra Señora de la O, la tradición popular dice que fue donada directamente al encomendero por la reina de España. Aquí se celebra se celebra un evento muy interesante, que son las 40 horas de oración el último fin de semana del mes de agosto. La siguiente, por favor. Y esta es la de Panqueva, ordenada en 1602, también reformada su fachada, pero, insisto, conserva su baptisterio, su sacristía y la nave original de la colonia. La siguiente. Y aquí tenemos el de Paya. Recordemos que Paya, bueno, es de 1703, que como comentaba, hay unas que son del siglo XVIII, porque pues estos pueblos están ya en los límites con los llanos, y pues son de los últimos en llegar los religiosos, que para este caso pues los que fundan estas parroquias, estas iglesias, estas parroquias, pues fueron los dominicos. La siguiente, por favor, que es la de Paya. Recordemos que en Paya está el fuerte de San Carlos, que es donde se da una de las primeras batallas de la incursión del ejército patriota al terreno de la Nueva Granada, ¿no? Y que acaba en el año 2019 de ser declarada Patrimonio de la Nación. Y este es el de Pisba, del año 1582, que es ese mismo recorrido que hace y que ordena la construcción del templo doctrinero de Boavita. La siguiente, por favor. Y este era el templo de Ramiriquí. Ramiriquí era uno de los pueblos más importantes de la época colonial, incluso la época prehispánica. Tampoco ya no nos acompaña. Como dato curioso, pues decía que este es el pueblo, esta es la tierra natal de José Ignacio de Márquez, que fue presidente de Colombia, pero además es uno de los fundadores, o es cofundador del Partido Conservador Colombiano. Decía que de Boyacá, pues creo que ha desaprovechado todas esas historias, porque tenemos aquí al padre del Partido Conservador y en Miraflores al padre del Partido Liberal, que era Ezequiel Rojas. Y aquí la de el pueblo de Ráquira, ordenado por Luis Enríquez en 1600 y construido por Cristóbal de Aranda en ese mismo año. También modernizada su fachada, pero el interior se conserva. Este es el pueblo tal vez de mayor tradición de artesanías en cerámica del departamento, y considera que casi del país. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la de Saboyá. Saboyá es un pueblo que se encuentra a unos 10 minutos de Chiquinquirá en la vía hacia Barbosa, Santander, y pues tampoco ya no existe, desafortunadamente. Este es el pueblo
de la canción famosa o de la canción que hizo famosa a Saboyada, la canción de Jorge Velosa, La Cucharita. La siguiente. Este era el templo doctrinero de Samacá. Es obra de Rodrigo de Alvear, construido en 1600, y este templo lo demuelen en el año 1919 para construir un templo con características bueno, se desconectó un momento el internet, pero ya nos reconectamos. ¿Me están escuchando? Luis Fernando. Sí, Bueno, ahorita sí, ahora sí. nos podemos devolver Muy un bien. poquito a donde íbamos en Samacá, ¿cierto? Bueno, entonces la siguiente. Decía, bueno, también que Samacá, pues, es el asiento de la primera industria de tejidos de algodón del país y que fue en su momento la empresa más grande en cantidad de empleados del país. Y que además esta es la tierra natal del primer atleta que participa en unos Juegos Olímpicos por Colombia. El atleta se llamaba Jorge Perry, descendiente de los ingleses que fueron a Samacá a construir la tercera ferrería del país y que son los que luego empiezan y dan empuje para la creación de esa fábrica de hilados y tejidos. La siguiente, por favor. Este es el de San José de Pare, tampoco existe, y originalmente pues se llamaba solo Pare. Insisto en que miremos el detalle de la ventana coral y de el arco de medio punto del acceso principal a la capilla. La siguiente. Y este es era el templo doctrinero de San Mateo. No ha sido fácil encontrar información sobre San Mateo porque en algunos, bueno, porque ha tenido 3 nombres. Se llamó La Estrella, se llamó Floresta y actualmente se llama San Mateo. Pues desafortunadamente no existe. Este es el templo doctrinero, bueno, con su fachada reformada, pero es el templo doctrinero de Santa Sofía, que originalmente este templo se llamaba, este pueblo se llamaba Guatoque. Insisto, me parece que fue una pésima decisión cambiarle el nombre, producto del capricho de un presidente, pero bueno, el templo se conserva, está en desuso, porque la comunidad y algún párroco se le ocurre que hay que construir una iglesia gigante y moderna, simulando las de las grandes ciudades. Está abandonado, pero por suerte su estado de conservación es bueno en este momento. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos las ruinas del templo doctrinero de Sátiva. Sátiva es un pueblo que queda hacia el norte del departamento, había sido ordenada por Luis Enríquez en 1602 y digamos que tuvo 2 periodos de construcción, primero en 1605 Gaspar de Parada
y luego en 1617 Benito y Juan de Ortega. Este pueblo pues lo terminan abandonando porque en 1913 sucede un deslizamiento y ante la gravedad del asunto, pues sus habitantes se desplazan y fundan lo que actualmente se conoce como Sátiva Sur. Y otros, una cantidad más pequeña de población, pues se desplaza hacia otro lugar muy cercano a estas ruinas y fundan el pueblo que se llama Sátiva Norte. Sátiva Norte y Sátiva Sur, respectivamente. Hacia finales del siglo XIX ya había habido otro deslizamiento hacia el sector donde estaban las ruinas que vimos anteriormente. Entonces la comunidad había emprendido toda una tarea para construir otro templo y era este, que es el que estaban construyendo cuando sucede el nuevo deslizamiento. Este pues tiene unas características interesantes y es que tiene bastante pintura mural y se conserva a pesar de estar casi un siglo a la intemperie. La siguiente. Y este es el de Socotá. Socotá es otro pueblo de la parte norte del departamento y este era un pueblo que tuvo que sufrir todos los embates de lo que fue la campaña libertadora, incluso desde 1816, porque este es como el último pueblo en ese camino hacia los llanos orientales. Entonces su población fue bastante afectada en ese periodo entre 1816 y 1819. Incluso tan afectada, pues que hay dos documentos que hablan de cómo el cura donaba sus recursos para que la campaña libertadora pudiese continuar. Este es el de Sogamoso, que digamos que tiene el mismo, sucede lo mismo que el Conduitama, ¿no? Cuando empieza a crecer y se empieza a generar industria y todo ese comercio que ya aparece a comienzos del siglo por el tema de que es el pueblo, o era el pueblo, el último pueblo para la salida a los llanos orientales. Entonces demuelen este templo y construyen una iglesia bastante grande, pues que digamos que hoy día es suficiente para la población. Seguramente en su momento cuando empieza a crecer Sogamoso, pues no cabía la gente aquí en este lugar. La siguiente. Y aquí tenemos el de Somondoco del año 1602. Este era un pueblo muy apetecido, especialmente porque cuando se da todo el proceso de la campaña de Gonzalo Jiménez de Quesada y se entera de la existencia de las minas de Esmeralda, que inicialmente se llamaban las minas de Esmeralda de Somondoco, pues este era un pueblo al que Jiménez de Quesada quería llegar precisamente para descubrir esas minas. Ha sido transformado en su fachada, en su interior también le han agregado 2 naves, conserva esa pequeña espadaña, por suerte. La siguiente, pero aquí observamos pues esas pésimas intervenciones que se hacen de querer agradar esos templos y pues le quitan por completo su carácter colonial. Además, pues miremos también esta cubierta que también fue intervenida, seguramente ya con unos conceptos mucho más técnicos, pero desvirtúan lo que fue el templo colonial original. La siguiente. Y aquí el templo doctrinero de Soracá. Vi que alguien me escribió que si en algún pueblo, si en Chinavita hacían misas de sanación. No, donde hacen las misas de sanación es en este pueblo, en Soracá. Este es un templo ordenado por Luis Enríquez en 1600 y es de los 6 que construye, o mejor, 6 de los 8 que construye Rodrigo de Alvear. Y aquí hay otro detalle también completamente ridículo, y es que cuando asume la presidencia Rojas Pinilla, demuelen la fachada colonial y construyen esta aguja, dizque en homenaje a que
Rojas Pinilla había asumido el poder. Se conserva, desafortunadamente ha tenido unas intervenciones para nada afortunadas de construir una viga corona en concreto que por suerte hasta el momento pues no lo ha afectado, pero es un elemento que es ajeno a los materiales originales y que seguramente en algún momento puede terminar empezando a presentar algunas afectaciones. La siguiente, por favor. Y el de Sotaquirá, de 1602, ordenado en 1602 por Luis Enríquez, transformada su fachada, por supuesto. La siguiente se conserva muy bien, también con algunas intervenciones desafortunadas, digo yo, porque le construyen ahí un doble arco toral, conserva su retablo mayor original, y pues le han hecho unas intervenciones como esa de dejar ese ladrillo de la parte superior del muro a la vista, pretendiendo imprimirle más carácter colonial. No hay necesidad, creo yo, porque de hecho ya el templo, sus muros y sus características arquitectónicas, ya uno sabe que es colonial y no hay necesidad de despellejar ese ladrillo, porque finalmente puede terminar causándole una mayor afectación, porque en la época colonial el ladrillo no estuvo nunca elaborado para estar a la vista. La siguiente, por favor. Y este es el de Susacón. En la parte central pues está la nave de lo que es el templo doctrinero. Simplemente le construyeron esas dos torres a los lados de la capilla. Se perdió el campanario original, según se puede observar de esta fotografía de comienzos del siglo XX. Observemos nuevamente la portada rematada en arco de medio punto y encima su ventana coral. La siguiente. Y aquí tenemos la de Sutamarchán, que tal vez es de las más intervenidas, que aún hoy continúan interviniéndola, construyéndole elementos que no corresponden. La siguiente esto es Sutamarchán, digamos que es completamente irreconocible, pero se conserva la capilla, aunque pésimamente intervenida, insisto. La siguiente. Y aquí el templo doctrinero de Sutatensa. Esto es en el Valle de Tensa. Y pues a pesar de que le construyeron unas naves laterales, conserva su fachada original. Es de la 1602 y se culmina en 1608 por Francisco de Reina. Este es un pueblo supremamente pequeño, pero tiene una importancia muy grande, y es que es aquí donde nace Acción Cultural Popular, que es ese gran programa que crea un sacerdote para alfabetizar a través de la radio. Luego aparece aquí toda una infraestructura para formar jóvenes, y luego también aparece aquí unos edificios muy grandes de la licorera y de Acción Cultural Popular, porque también tenía imprenta, que durante muchos años produjeron un periódico que se llamaba El Campesino. Y bueno, es supremamente interesante visitar este pueblo, porque hay un museo donde muestran toda esta cantidad de aparatos y radios que tenían para hacer las transmisiones de las clases, pero además es supremamente interesante ver cómo hay una serie de placas, de telegramas y de reconocimientos de gente de otros países, incluso de Japón, que sintonizaban la emisora de la Acción Cultural Popular. La siguiente, por favor, que está la vista interior de ese templo doctrinero. Entonces ahí vemos cómo se le agrega a cada lado de la nave unas naves laterales, pues que desvirtúan un poco lo que es el templo doctrinero y su estructura, pero
que por suerte hasta el momento no la han afectado. Alcanzamos a ver ahí lo que es el arco toral. Considero que no es el retablo mayor, el original, pero bueno, tiene este que simula lo que debió ser. La siguiente, por favor. Y este es el de Tasco, también intervenida su fachada, pero conserva la estructura. Le agregan también una nave. La siguiente. Aquí vemos una fotografía antigua de lo que era ese templo doctrinero. Entonces allá alcanzamos a ver a la derecha lo que era el espacio del baptisterio y a la izquierda la casa cural. Y este pueblo también es importante porque pues aquí fue en el sector rural, en una hacienda, es donde se toma como cuartel general del Ejército Libertador en 1819. La siguiente, por favor. Esta es la única imagen que existe del templo doctrinero de Teguas. Este templo estaba localizado también en un pueblo que se llamaba Teguas, ya en la parte del Piedemonte llanero. Desaparece muy rápidamente y es lo que da origen al pueblo que hoy día se llama, lo acabo de olvidar, bueno, pero antes cuento un poco la historia. Aquí estaba establecida la tribu de los Teguas, precisamente, que fueron muy reconocidos por los españoles porque tenían unos grandes avances, especialmente en el tema de la botánica y la homeopatía. Entonces comentaba que este pueblo, o mejor, a las personas que ejercen alguna profesión sin haber estudiado, entonces los han llamado teguas, porque pues, como para hacer un poco de relación con esto. La siguiente. Y esta era la fachada y parte de la casa cural del templo doctrinero de Tensa, que tampoco no existe, porque pues se demuele para construir un edificio moderno. La siguiente. Y este también, reformada su fachada, es el de Tibasosa. Se ordenó en 1595 por Egas de Guzmán. Y pues su interior se conserva muy bien, por suerte. Aquí es donde está sepultado Inocencio Chinca, que fue uno de los héroes de la batalla del Pantano de Vargas. Entonces aquí hacia el centro de la foto, detrás de la torre izquierda, pues alcanzamos a ver lo que es el espacio del baptisterio. La siguiente, por favor. Y el de Templo Doctrina en Jacá, con esa reforma que le hacen aquí, la portada de la izquierda, que fue también para agregarle el de Tinjacá, ordenado en 1601 por Luis Enríquez, y su construcción es del año 1605. La siguiente, por favor. Este es el templo de Tobacía. Tobacía era un pueblo de indios. En el año 1800, o mejor, antes de 1810, los habitantes blancos, los españoles que vivían en este lugar, se asocian y deciden pues que ellos quieren vivir aparte de los nativos y se van a unos 3,5, más o menos 5 kilómetros, y fundan un pueblo nuevo que se llama Floresta. Es un pueblo bastante interesante porque pues conserva todas sus construcciones de estilo republicano y pues nos dejan esta bella capilla que, como decía, esta sería la segunda después de la de Busbanza, que tiene unas características bastante particulares, y es ese tema de la estructura de la cubierta con esas maderas retorcidas. Bueno, y además decir que pues está muy cerca también
Tobacía de Busbanzá. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el interior de esa capilla. La escalera es la que conduce al coro. Y pues también hay un detalle interesante, y es que detrás del retablo mayor, en el muro testero, hay pintura mural, según se pudo descubrir cuando se hicieron los estudios de restauración para esta capilla. La siguiente, por favor. Y aquí un hecho bien particular, y es que a mediados del siglo pasado, Toca era un pueblo netamente, sí, era, porque digamos que ya ha perdido vigencia el tema de los partidos tradicionales, era un pueblo mayoritariamente liberal. Entonces los liberales se asocian y deciden construir esta iglesia gigantesca que está en la imagen a la izquierda, la que está en el centro, pues entonces, como para que no desentonara con la humildad de la arquitectura colonial de los templos doctrineros, le construyen esta, y se considera que la imagen de la derecha es una de las capillas posas. Este templo doctrinero, pues es tal vez de los que tiene el retablo mayor más grande junto con el de Siachoque. La siguiente. Y además, pues se ha descubierto que tiene una gran cantidad de pintura mural. Para que quienes conozcan el libro de Rodolfo Ballín, que se llama Pintura bajo pañete y cal, la imagen que ilustra ese libro es precisamente tomada de uno de los nichos de esta iglesia. Desafortunadamente, insisto, la falta de educación y de reconocimiento de nuestro patrimonio, pues hace que este sea el estado tan lamentable en que se encuentra. Aquí en este caso, pues vemos el arco toral, que en este caso no es decorativo, sino que es estructural de esa construcción. En el espacio donde quedaba el baptisterio, está sepultado Plinio Mendoza Neira, que era oriundo de este municipio. La siguiente. Y aquí tenemos el de Togüí, pues que fue también demolido para levantar una capilla, una iglesia nueva, que insisto, dicen mucho menos si nos hace que se haya perdido la memoria de estos pueblos cuando se arrasa con la arquitectura colonial. La siguiente. Este es el de Tota, ordenado por Luis Enríquez en 1602, y aunque tiene bastante transformada la fachada, pues conserva algunos elementos de lo que fue esa fachada colonial, como es esa portada que remata en arco de medio punto y su coral. Este sería el tercero de los que yo considero que tiene una estructura de la cubierta muy particular. La siguiente, pero que insisto que demuestra las calidades técnicas de la construcción de las construcciones de esa época. Es una vista de la nave, tiene unos cuadros de una factura impresionante. A veces yo siento un poco de temor mostrar estas imágenes, porque pues ya sabemos de todos esos problemas que hay con el tráfico ilícito del arte colonial, especialmente las pinturas de Caballete, ¿no? Pero vale la pena ir quienes vayan a darse un paseo por la laguna de Tota. Entonces, de paso, entran y visitan la iglesia y contemplan estas maravillas de la arquitectura colonial. La siguiente, por favor. Y pues también modernizado a mediados del siglo pasado, es el templo doctrinero de Turmequé, ordenado desde la Real Audiencia de Santa Fe en 1586, y sus constructores Tomás Pérez y Pedro de Rivera. Este resulta muy importante porque el pueblo de Turmequé era el lugar donde se efectuaba todo el comercio de
los naturales de todo el departamento, pero además donde, según los cronistas de Indias, dicen que los nativos de aquí jugaban tejo con tejos de oro. De ahí nace ese nombre, porque si recordamos el año, tal vez hace 2 años, 3 años, el tejo o turmeque pues fue declarado como patrimonio inmaterial de la nación. La siguiente, y este tiene pues una importancia grande, y es que también está lleno de pinturas murales. Valga la pena decir que las pinturas están descubiertas en un proceso de restauración que se hizo, pero las pinturas murales no están restauradas, y las pinturas pues corresponden a toda una serie de pasajes bíblicos que al parecer se utilizó estas pinturas murales para fortalecer el proceso de evangelización. Aquí también tenemos el caso del arco toral, pues que es estructural, y quienes nos acompañaron en la sesión pasada recordarán que vimos ese cañón en el templo doctrinero de Chivatá. Pues aquí se repite ese cañón, pero además de repetirse, también se repite el tema de esa pintura mural en ese cañón. La siguiente, por favor. Bueno, Turmeque está declarado como centro histórico, ¿no? Este es el de Tutasá, ordenado por Luis Enríquez en 1601, y construido por Rodrigo Yáñez y Pedro Gómez en una primera etapa, y luego lo culmina Francisco Rodríguez en 1603. Como se puede observar, pues es un templo de unas dimensiones bastante reducidas, y tiene además otra importancia, y es que en ese periodo de 1819 Bolívar visitó este lugar y allí estuvo rezándole a la Virgen. Luego, cuando sucede el 25 de julio, la batalla del Pantano de Vargas, y cuando Bolívar siente que está perdiendo la batalla, decide rezar, y cuando se fue a encomendar, no recordó el nombre del pueblo o el nombre de la Virgen. Entonces dijo que era la Virgen de los Tiestecitos, porque aquí se produce también cerámica negra como la de la Champa. Digamos que ese es como el dato, además de la importancia del templo doctrinero, pues es como otro dato adicional de esa importancia histórica de este templo. Y pues vemos cómo se repite aquí el tema de la espadaña, como en el caso de Oicatá, que es la prolongación del muro de fachada. La siguiente. Y tenemos aquí el último de los templos doctrineros, que es el de un pueblo que se llamaba Yuca. Este pueblo estaba, o está, las ruinas están localizadas entre Santo Exeomo y Sutamarchán. Este templo ha sido ordenado por Luis Enríquez en 1603. Los boyacenses ni siquiera conocemos de la existencia, o no sabíamos de la existencia del pueblo Yuca, y pues considero que es casi una vergüenza que no se sepa de este pueblo, porque pues la mayoría de la población boyacense es católica, y tal vez una de las advocaciones que más se venera, se visita, es precisamente Nuestra Señora del Rosario de Chinquirá. ¿Y qué tiene que ver ese tema con este templo doctrinero? Pues que originalmente el cuadro de Nuestra Señora de Chinquirá fue pintado para este templo doctrinero, y es de aquí de donde lo llevan para Chiquinquirá, y que luego le agregan esas otras 2 figuras con las que aparece actualmente el cuadro. La siguiente, que creo es otra vista de este mismo pueblo. Bueno, este pueblo también desaparece como pueblo en 1778 por falta de población indígena útil o tributaria, y su población se la agregan al pueblo de Sutamarchá.
Con esta culminamos. Estas ruinas también están en pie. Este es un paseo fabuloso, poder de pronto uno salir o de Sutamarchán o salir de Sutamarchán por todo el sector rural, pasar por estas ruinas, visitarlas y llegar al convento de Santo Exeomo, que también es monumento nacional, o hacer el recorrido de Santo Exeomo a Sutamarchán. Bueno, ahora creo que nos quedaremos con las preguntas si hay. Sí, Henry, muchas gracias. Recibe las felicitaciones del público oyente y vidente que te felicitan por medio del chat. Algunas preguntas, algunos comentarios. Primero, Guatoque quedó para, el nombre de Guatoque quedó para una estación de Transmilenio. El cambio de nombre es por Rafael Reyes, parece. Exactamente, es Rafael Reyes quien le cambia el nombre a este pueblo. Bueno, el primer intento lo hizo otro presidente boyacense, que por él le gustaba que existiera un pueblo que se llamara muy parecido al de él, que era oriundo de Guateque, ¿no? Sí, luego Rafael Reyes le cambia y le pone este nombre un poco en homenaje a su esposa, ¿no? Nos cuentan que de Iguaque salieron dos pueblos, San Pedro de Iguaque y Chiquiza. Y también que Santa No, Sofía es la tierra de las mejores mogollas del país. no es que hayan salido dos pueblos. En 1778 existía el pueblo Chiquiza y existía el pueblo Iguaque. Lo que hacen es juntarle o agregarle la población y administrativamente dejar solo un pueblo, y entonces el pueblo legalmente es Chiquiza. Pero es una curiosidad, ¿no? Chiquiza, la vimos en la sesión anterior, que está el templo doctrinero, y yo creo que no hay más de 20 casas, y administrativamente funciona en el centro poblado de lo que se fundó a mediados del siglo pasado, que es San Pedro de Iguaque. Gracias. ¿Por qué en Casanare hay un pueblo con el nombre de Chávezas? ¿Tiene alguna relación los dos? No tienen ninguna relación, no tienen absolutamente ninguna relación. Uno era Chámeza Casanare, que es actualmente Casanare, y el otro era Chámeza en Boyacá. Y pues interesante el dato porque Chámeza también tuvo templo doctrinero. Tiene sus ruinas actualmente Chámeza. Pues Mariela y pude Elvira. conocer la historia porque, digamos que en el proceso de investigación tuve que leer los documentos y los manuscritos tanto de ambos Chámeza porque no había ninguna diferenciación. La diferenciación la pude hacer a partir de los encomenderos. Mariela y Elvira, algunos comentarios. Sí. Sigue tú, Mariela. Bueno, pues mira, yo estoy muy emocionada. Felicito a Henry porque tiene una galería fotográfica pues maravillosa que por lo menos nos permite conocer en fotografía la riqueza de templos doctrinarios que hemos tenido y una riqueza que nos produce nostalgia, ya que no hemos sabido cuidar esos templos y lo que ellos significan. Y a mí particularmente cuando él ha mostrado las ruinas del templo de Baganique en Ramiriquí, diciendo que Ramiriquí era una de las principales ciudades. Acordémonos que el Ramiriquí, el cacique, fue el que subió al cielo para alumbrarnos, según la mitología chicha. Y Baganique era aquel príncipe cuya novia raptó el gran rey Kemenchatocha. Y hay una historia tan bella de ese príncipe para rescatar a la princesa Nagantá, su prometida. Duermen a la viejita que estaba cuidándola. Y se parece tanto esta historia a la de Romeo y Julieta, pero con un final aparentemente feliz, porque logran escapar juntos y piensan que han recuperado la felicidad, pero luego el rey manda matar al papá de él y a él, y ella pues no puede soportar el desconsuelo y también acaba matándose. Entonces, fíjense esta historia tan bella. Yo me acuerdo que cuando fui a Verona,
No, me cobraron no sé cuántos euros por entrar a la casa de Romeo y Julieta, de Julieta, y por asomarme a un balcón, y yo no sentí ninguna emoción en ese momento. Lo que sería para nosotros cuidar estas ruinas, reconstruirlas en lo que sea posible y simplemente reforzar nuestra rica identidad a través del cuidado de este patrimonio tan rico. Y cuento esta historia como puedo contar una cantidad de historias de todos los pueblos boyacenses tan ricos en leyendas y en historia. Comparto lo que dijo una de nuestras asistentes, que lo de Sutamarchán, que dijo el profesor Henry, que era el más reconstruido, es verdaderamente monstruoso, monstruoso. La falta, la ignorancia, ¿no? Porque aún en ruinas se ven mucho más armónicos, más bonitos, tal vez por esa arquitectura heredada de los romanos que tenían los españoles, no sé, una armonía completa frente a lo que decía el profesor Henry, el adefesio del progreso, ¿no? De lo que llamamos progreso. Pero son historias, este documento del profesor Henry me produce admiración y me produce nostalgia, me produce tristeza, pero también me produce aliento, y como ciudadana, y todos somos ciudadanos, debemos cuidar nuestros templos y lo que queda de ellos, ayudar a la difusión de estos conocimientos. Y no sé, le quería preguntar al profesor Henry, ¿es posible reconstruir algunos pensando en una buena reconstrucción? Bueno, yo creo que lo que se puede hacer realmente, bueno, ya es muy difícil reconstruir porque además resultaría extremadamente costoso, pero por lo menos sí debería existir un programa de conservación de las ruinas. Yo no sé cómo no hemos entendido que las ruinas también son parte del patrimonio y son nuestra herencia, no solamente del pueblo donde existen las ruinas, sino de todos los boyacenses y de todos los colombianos. En otros países estarían maravillados de tener estas ruinas y sacarle, en el buen sentido de la palabra, provecho, ¿no? En algún seminario que estuve con un uruguayo hablaba de cómo allí tienen, decía él exactamente, que tenían un poco de piedras amontonadas y que decían que correspondían a lo equivalente a los templos doctrineros de allí, pero de las misiones jesuíticas, y que ellos les sacaban producido y que eran procesiones enteras de gente todos los días a conocer esas ruinas. Y nosotros que tenemos toda esta cantidad de ruinas, creo que pues, ni siquiera las conocemos, ¿no? Las vemos como cuando hice el recorrido buscando las estaciones del ferrocarril del Nordeste y del Norte, ¿no? Y pregunta uno y entonces, la casita esa vieja que se está cayendo allá, como si fuese un estorbo, ¿no? Porque definitivamente creo que ha faltado en las últimas 2 generaciones. La cátedra de historia ha sido fatal que no exista para que la gente entienda y valore el patrimonio que tiene. Elvira. Bueno, yo a mí esta intervención y estos estudios que tiene Henry me dan dolor de patria, porque de verdad la modernidad que se impuso hace 100 años en Colombia terminó con mucha arquitectura importantísima. Voy a no mencionar en Bogotá solamente uno, el Templo de Santo Domingo, que fue demolido y era una belleza su claustro y la iglesia. Bueno, segundo, Henry, sí hay que hacer algo. Yo quisiera tener menos años y más tiempo de vida como para hablar con el cardenal, con el Monseñor Rueda, para clases de historia, clases de arquitectura, clases de cuidado. Es que además, como lo decíamos la vez pasada, los templos de Boyacá, que han sido riquísimos,
fueron expoliados. Se llevaron la mayoría de las cosas buenas y han puesto unos cuadritos de segunda categoría para llenar esos vacíos, porque hubo un robo permanente en los templos de Boyacá. Yo quería comentar algo que dijo usted sobre José Ignacio de Márquez, que ocurre que es mi tatarabuelo, el papá de Carolina Márquez de Cuervo. De ahí desciendo yo. José Ignacio de Márquez fue un personaje único. A los 21 años le tomó el juramento a Bolívar, que eso fue en el Congreso de Cúcuta. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y uno de los tanques que entraron cuando la toma del Palacio de Justicia le voló la cabeza a la estatua que presidía ya en la plaza. Estatua con su cabeza volada que me llevé para el Museo Nacional y allá está. Es una muestra del salvajismo que tuvimos con la toma del Palacio de Justicia. También fue presidente del Congreso, muy amigo de Bolívar, aun cuando se distanció bastante de él con lo de su empeño o su idea de declararse prácticamente emperador o dictador. Ahí José Ignacio de Márquez, y yo creo que era más liberal que conservador, o por lo menos el ala izquierda del Partido Conservador se alejó muchísimo de Bolívar. Eso no le pareció bien. Bueno, esto es muy interesante, Henry, y la verdad es que uno quisiera oír más. Mariela ayer, en la presentación de su libro, también nos contó casos maravillosos, como por ejemplo la llegada de la huida de Egipto, el maravilloso cuadro que tiene la iglesia de Monguí, que fue pintado por Tiziano y regalado por Felipe II a uno de los primeros indígenas que llegaron a la corte de España. De manera que Mariela también tiene un montón de historia. Gracias mil a los que nos están escuchando, a los que estuvieron en esta, y estaremos en otros temas, en esto de los templos doctrineros o de los museos de Colombia, porque hay mucha cosa buena en este país que tenemos que pelear por conservar. Claro que sí, celebro pues el comentario de Valentina que dice que cuando vamos con mi familia a Sutamarchán, mi abuelita solía contarnos esa historia del cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Eso creo que valida un poco también lo que estaba diciendo. Y sí, olvidé hacer ese otro comentario adicional sobre Turmé, y es que esta es la tierra natal de, considero yo que el precursor de los derechos humanos en América, que a raíz de ese comentario que yo hice y la exposición que hago, entonces se genera en la UPTC una cátedra sobre derechos humanos que lleva ese nombre, ¿no? Y es Diego de Torres y Moyachoque, que fue el primero que escribió todo un dechado de los abusos y de los vejámenes que cometían los encomenderos y los españoles con los indígenas, y que se fue hasta España, y que pues, eso es toda una novela maravillosa que valdría la pena que quienes tengan la oportunidad la lean, de uno de nuestros compañeros de la Academia de la Lengua, el maestro Gilberto Abril. La novela se llama La Segunda Sangre, es toda esa historia maravillosa de este personaje. Henry, ¿existen caminos doctrineros que se puedan visitar? No, desafortunadamente no. Por eso decía que tenemos completamente desaprovechado este patrimonio. Pero podríamos constituir unos circuitos de turismo cultural donde no solamente vayamos y visitemos las ruinas, sino los que están en pie y toda esa serie de historias que hay en cada uno de los pueblos, ¿no? Porque no es solamente arquitectura colonial religiosa, cada pueblo tiene unas historias maravillosas que nadie conoce, ni siquiera la gente de los propios pueblos.
Gracias, Henry, por compartir con nosotros tus investigaciones, tu pasión, sobre todo esas imágenes inéditas que, como dice un participante, nos llenan de orgullo. Nos has inspirado de verdad a visitar los lindos pueblos de Boyacá y sobre todo visitar los templos doctrineros. Agradecemos la asistencia a este encuentro de Vive tu Museo, de personas desde Barranquilla, Bogotá, el Cocuy, Susbanza, dijimos que era el pueblo con menos habitantes, lo insistieron, y Cuitibá, también de Neiva y de Villa de Leyva. Muchas gracias también a los colaboradores que hicieron posible nuestro conversatorio de hoy. Nos despedimos, como siempre, con una invitación a un próximo programa, como nos decía Elvira, dedicado a nuestros museos y a nuestras culturas. En el entretanto, nos damos cita en nuestras redes sociales www.festivalinternacionaldehistoria.com, en Facebook y en YouTube, donde quedará grabado nuestro encuentro de hoy. Vive tu museo, abraza. Buenas noches. Buenas noches.